sería interesante porque, a ver, vamos a plantear esta última sesión, que no creo que dure mucho, porque es la sesión de lo que siempre se dice de conclusiones y demás. Hombre, creo que las conclusiones las debemos elaborar un poquito y las colgaremos en la web, y al igual que vamos a hacer definitivamente con el acta, con el libro de actas que ya medio tiene montado Jairo y demás. Vamos a pedir un ISBN digital y demás, y colgaremos lo que la gente de las comunicaciones ha pedido. Es decir, ha habido gente que quiere tener en esas actas toda la comunicación, y hay gente que con buen criterio ha decidido solo que presentemos el abstract para que, bueno, después ese trabajo que ya está elaborado a lo mejor tenga salida en otras vías. También vamos a promover, tendremos que tener una reunión de coordinadores de mesas y del comité científico y demás, y el comité organizador, para ver cómo podemos ir orientando los diferentes calls que puedan salir de las diferentes revistas, ¿vale? Incluso se puede abrir la posibilidad a conectar con más sitios, pero bueno, es algo que irá produciéndose, yo espero, a lo largo de los siguientes 3 meses, donde podremos ir diciendo cosas en ese sentido. Antes de entrar en los matices concretos de las mesas que puedan presentar hoy, me gustaría resaltar que, bueno, para mí ha sido un placer primero contar con la gente, con mis compañeros y compañeras que bueno, yo creo que han estado ahí, y eso es muy importante. Y lo bueno es que no te deja caer nadie, entonces eso es muy importante. En segundo lugar, que bueno, yo creo que tendríamos que analizar la experiencia para ver cómo lo podríamos mejorar y a lo mejor con qué tiempos, ¿no? No sé si empezamos demasiado pronto a planteárnoslo, con otra intención, y bueno, y después al final todo el trabajo casi se hace en los 2 últimos meses, todo lo organizativo y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues lo analizaremos, ¿no? Y por último, pues resaltar que yo creo que hemos tenido mucha suerte, porque creo que hemos contado con 3 personas, 3 ponentes, 3 keynote speakers, que creo que saben de lo que están hablando, están muy en primera línea, en la frontera del conocimiento. Entonces yo creo que podríamos empezar por ahí, podríamos empezar a tirar de esas ideas y de esos planteamientos que han surgido. Yo, una de las conclusiones de carácter general es que si organizamos o participamos en eventos donde donde se presenten trabajos o presentemos trabajos de carácter mixto, una de las principales ideas que yo creo que tenemos que tener presentes es que esos diseños mixtos deberíamos de hacerlos explícitos, ¿no? Y si queréis ahora, en los ejemplos de las mesas que se puedan comentar y demás, veréis cómo, bueno, la gente va intentando plantear, voy a hacer un diseño mixto, estoy haciendo una investigación de carácter mixta. Al hacer eso, yo creo que cumpliremos muy bien con lo que hace un momento nos decía José Molina, ¿no? Creo que también hay otra conclusión importante que tiene que ver con cómo debemos de proceder a la hora de planificar nuestros trabajos con datos, ¿no? Yo creo que la aportación de la profesora Anguera fue magnífica en ese sentido, por el dominio de recursos que es capaz de tener. Espero que la tengamos en un plazo breve dándonos un seminario aquí. Por lo tanto, bueno, pues a ver si podemos profundizar en algunas de esas ideas. Y por supuesto, creo que, como decía la profesora Green, tendremos que ir conceptualizando nuestra visión de
de la metodología, y también yo, desde mi punto de vista, creo que hay que abundar en esa concepción paradigmática. A lo mejor esa concepción paradigmática puede hacer que la unión de diferentes áreas y diferentes ámbitos de trabajo tengan un sentido común en eso que quieren llamar ciencias sociales. Nosotros creo que hemos sido un ejemplo. En nuestro comité organizador ha participado gente de pedagogía, de psicología, de didáctica de la ciencia, de didáctica de la expresión corporal, de musical, de arte, de un montón de áreas. Sobre todo por una cuestión, trabajo social, por favor, y sociología, es verdad. Es que, que levante la mano quien no haya dicho, yo pero sobre todo por una cuestión. Yo creo que una cosa que cada vez tenemos más perdida es la organización del trabajo de manera común. Debería ser una tónica en la investigación, pero debería de ser también una tónica en la docencia, ¿no? Creo que necesitamos espacios de compartición para poder establecer relaciones, porque hay veces que la docencia se nota mucho cuando el alumnado te dice que le han contado la misma cosa desde 3 perspectivas distintas, y en muchos casos se ha repetido. Hay veces que estamos trabajando en temas comunes y no lo sabemos, ¿no? Yo creo que hacer centro, hacer facultad, hacer universidad es colaborar, y eso yo creo que es otra de las grandes conclusiones o aportaciones que creo que están claras, ¿no? En ese sentido, por lo menos yo he sacado esa sensación. A nivel particular sería muy interesante saber alguna cosa más. Entonces, no todas las conclusiones están elaboradas. Yo, por ejemplo, he intentado hacerlo, pero no me ha dado tiempo. Entonces, la iremos colgando. Pero sí que sería bueno, primero, Jairo nos tiene que contar algunas cosas de datos interesantes del propio evento, porque, también es curioso hacer el análisis de atributos, como dicen los del mundo del NUDIS, ¿no? Cuando definen atributo como esa característica o metacaracterística que permite definir un marco general. Nos va a contar alguna cosa anecdótica y, por ejemplo, no sé dónde está Inés, Sara anda por aquí, Alfonso, Elena y Cristina. Si queréis, sería interesante que por lo menos fuéramos haciendo algunas de esas reflexiones que hemos visto que se han hecho en las mesas, ¿vale? Sería muy interesante. Entonces, si os parece, vamos a dar la palabra. Yo, si no os parece mal, yo no me movería del sitio y podríamos, porque creo que estamos muy cómodos, y no solo por estar en familia, sino también porque lo que decía Martín, hay que romper barreras y las barreras institucionales muchas veces se rompen simplemente bajándose el pedestal, ¿no? En ese sentido. Entonces, si os parece, vamos dando y que vaya diciendo la gente, oye, mi mesa no van a estar todas, pero estarán algunas y pueden ser representativas de todo lo mucho que se ha discutido. Ya digo que elaboraremos una un poco más compleja, donde podemos plantear muchas más de estas cuestiones, ¿vale? Entonces, le cedo la palabra a quien quiera, el primero o primera. Bueno, a ver, yo estaba en un ámbito que me ha gustado mucho que se mantuviera en la mesa porque casi desaparece. Teníamos 4 comunicaciones, gracias a Dios, no sé a qué, pero 4 valientes que han mandado sus comunicaciones. Y en estos ámbitos de historia y patrimonio, que son los de mi mesa, y sus didácticas, pues los métodos mixtos empiezan a sobresalir sobre los cualitativos, que eran exclusivos de esos ámbitos. La mayor parte han optado por métodos exploratorios en tópicos muy dispares, como por ejemplo las representaciones de los actores educativos
que tienen sobre el patrimonio cultural o sobre la construcción de identidades en el alumnado, o el potencial educativo de los patrimonios locales, que eso también se ha visto en 2 trabajos distintos, o sobre las representaciones sociales de la historia en las narrativas históricas, que esto también fue muy curioso. Y tengo que resaltar un método muy específico en archivística, que eso me ha parecido un descubrimiento que creo que encuadra un poco en lo que hablaba el profesor José Luis de la creatividad dentro de los métodos mixtos. Es un método que se llama cuadripolar y que solo se utiliza en archivística. Además, según nos ha contado el profesor que vino a hablarnos de ello, el profesor Paolo, que es de la Universidad de Évora, sí, pues él nos contaba que se diseñó exclusivamente para archivística, que no existía ningún método para eso, y se retomó de otros estudios, pero que está hecho para eso. Yo creo que también son un arma poderosa para la creación de escalas, que se ha visto, que en uno de los casos mide la calidad de los aprendizajes en entornos virtuales sobre patrimonio. Y en estos ámbitos el uso de estos métodos es bastante importante, aunque tiene, según el número de gente que ha venido, es bastante tímido. No es todavía como una explosión dentro de estos ámbitos, pero yo espero que sea imparable en las próximas ediciones. Quiero darle importancia en general, y una de las conclusiones que yo saco es que hay que darle más importancia a los procesos. Esto salió en el debate. Y al decir esto, también me refiero a darle importancia al método que se está usando. O sea, ser consciente de qué método se está usando para cada investigación. Está al servicio de la investigación. Y eso hay que hacerlo muy evidente, darle más importancia a los procesos que a los resultados. Que a veces dentro de las investigaciones nos obsesionamos con los resultados. Y eso yo creo que tiene que ver tiene una relación con los tiempos a la hora de publicar, ¿vale? Entonces, no nos paramos, no hacemos una investigación lenta, tranquila, pausada, que es como hay que hacerla. Y hay que hacerlo, o sea, lo hacemos todo lo contrario, muy rápido, porque tenemos que publicar cuanto más y mejor. Entonces, yo creo que eso, que ya está, es la importancia de los procesos más que a los resultados, ¿vale? No, Elena tiene... Bueno, ahí está. Tengo que pedir disculpas, debí de coger frío ayer en la cena. Sí, fue eso. Bueno, después de Inma yo creo que es muy difícil añadir algo más, porque al final la conclusión es esa, ¿no? De que no le damos tanta importancia al proceso como deberíamos dárselo. Sí que es verdad que tuvimos suerte, porque en la mesa de miscelánea, nuestra primera comunicación fue un análisis de cómo estos métodos mixtos se utilizan justo en esto, en educación, lo cual pues, bueno, y en otros ámbitos también, lo cual pues fue bastante, bueno, vamos a decir, fue un poco orgullo, ya que estando en esta casa pues nos gustó, y vimos que realmente solamente había, con lo que nos comentaron, 11 artículos en los que realmente se llevaba a cabo un método mixto como tal, con diferentes técnicas, digamos, por decirlo, correctas, porque muchas veces mezclamos la entrevista con otro tipo de digamos, como de forma cualitativa, dando más importancia a lo cuanti, o al revés, no hacemos unos test y no le damos tanta importancia a lo cualitativo, lo cual dices, bueno, mucho mixto, pues tampoco está siendo, ¿no? Justo por eso, por la rapidez de tener que publicar, o la rapidez de tener que hacer el proceso. En cuanto a la mesa, la verdad es que estuvimos muy contentas, muy cómodas, porque hubo interacción entre las ponencias. Luego, además, tuvimos gente que vino a verlas, lo cual, bueno, pues tuvimos público, y eso pues fue también muy bueno. Fue un subidón, vamos a decir, y yo creo que es que tampoco podemos añadir mucho más, o sea que pasamos el relevo. Bueno, en educación física nos ha sorprendido
cómo digamos, ha adoptado rápidamente la terminología en el diseño y tal, ¿no? Digamos que en educación física se vienen utilizando diferentes técnicas, pero como que ahora nos ha sorprendido la cantidad de comunicaciones que había utilizando terminología, citando a los autores y tal. Sí que se percibe que por debajo de los estudios, a pesar de que todos hablen de la misma metodología, sí que se percibe diferentes perspectivas. Quien está más en perspectivas constructivistas, quien está más a pesar de utilizar lo cualitativo, pero se desliza claramente desde una perspectiva positivista, ¿no? Y bueno, en cuanto a los temas, pues han sido todos sobre intervención en práctica educativa, en diferentes niveles educativos, y bueno, es interesante. Pues nada, la mesa de métodos mixtos en bienestar personal, emocional y la calidad de vida estuvo formada por 6 comunicaciones. Realmente las 6 comunicaciones fueron bastante homogéneas, tanto en la temática como en el método elegido. Sí que es verdad que bueno, pues se veía, y todos lo comentábamos, pues la tendencia a realizar, pues a utilizar un método más cuantitativo, y cómo costaba de alguna manera tener ese cambio de perspectiva. Concretamente, lo que vimos de beneficioso en esta forma nueva de enfocarlo para muchos de nosotros fue precisamente el análisis de estos procesos de los que hemos estado indicando, ¿no? Cómo estudiar pues factores implicados, cómo ver cómo ese estudio desde el método mixto nos podía hacer realizar un mejor diseño para sacar unas conclusiones de mayor profundidad y de mejor comprensión de dichos procesos. Tuvimos la oportunidad de conocer la aplicación no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito sanitario, que a mí me parece muy importante, ¿no? Que en el sistema de salud se empiece a hablar de estas cosas. A mí me pareció un punto muy interesante. Simplemente añadir eso, que se había caído algo más que educación ahí. Bueno, yo os voy a contar un poco las conclusiones que obtuvimos, tanto Bartolomé y yo, de la mesa TIC y educación y métodos mixtos. La tecnología educativa es un campo interdisciplinar. Y es cierto que generalmente, por tradición, al ser un campo transdisciplinar, el mayor peso de Technology Enhanced Learning, que es una comunidad muy grande dentro de la tecnología educativa, está formado más por ingenieros, por informáticos, etcétera. Y esta gente generalmente tiene una mayor tradición en la realización de estudios a través de métodos mixtos. Sin embargo, cuando entran los educadores, los pedagogos y otro tipo de profesionales en ese campo, se empieza a ver la necesidad también de nuestras propias áreas, desde la concepción más de la alfabetización digital, de la educomunicación, etcétera, de tratar de desarrollar y generar un corpus teórico cada vez más sólido sobre cómo llevar a cabo este tipo de metodologías, cómo ponerlas en marcha. Y afortunadamente hay cada vez mayor interés, y una de las cosas que vimos es que se presentaron 15 comunicaciones, entonces hubo que hacer un desdoble entre mesa de la mañana y mesa de la tarde, porque realmente cada vez más la gente está optando por este tipo de aproximaciones más pragmáticas. Entonces, los temas que se discutieron, pues bueno, fueron muy diversos. Barto, luego tú, si quieres añadir cualquier cosa, me interrumpe. Utilizan metodología básicamente mixta, la ingeniería cuantitativa. No, sí, sí, exacto. Principalmente, cierto, cuantitativas, pero vieron más rápido que los pedagogos y los educadores el hecho de entenderse.
de entenderse, o al menos esa es la percepción que tenemos desde nuestro propio campo. Bueno, entre las temáticas que se discutieron, pues bueno, hubo estudios muy diversos sobre la percepción del profesorado y el alumnado ante la adopción de las tecnologías digitales en distintos contextos: educación primaria, educación secundaria, universidad. También muchos análisis orientados a evaluar la competencia digital, que es un tema candente que preocupa mucho a nivel europeo. Hay muchísimos marcos desarrollados y bueno, también otra parte de los estudios están centrados en analizar nuevas tendencias educativas apoyadas en tecnología, como son los entornos masivos online, ¿no? Digamos que este tipo de entornos, debido a que son online, son masivos, son abiertos, requieren de nuevas técnicas, nuevos métodos para entender cómo se desarrollan procesos de educación formal, no formal y también a veces informal, ¿no? Y entonces, de alguna manera, se ve claramente la necesidad de aplicar distintas estrategias. También hubo trabajos centrados en analizar otro movimiento muy importante dentro de la tecnología educativa, como son las comunidades de práctica online y el tipo de aprendizajes informales que se desarrollan en las mismas. También, por supuesto, se presentaron proyectos de innovación docente y se vio cómo a través de emplear una aproximación más pragmática, a través de métodos mixtos, sirve para recoger evidencias informadas que ayuden a refinar las innovaciones, ¿no? Y cómo también la combinación a veces de métodos, como por ejemplo cosas bastante recientes aquí en España, como son el Design-Based Research y estas aproximaciones, cada vez están teniendo mayor impacto. Entre las cosas que se discutieron, y ya acabo, por ejemplo, se discutió sobre aspectos de carácter más técnico relacionados con cómo debían formularse las preguntas de investigación de manera más apropiada para que el uso de un enfoque mixto fuera realmente coherente. Cosas que ya han dicho también mis compañeras sobre el proceso, tomarse tiempo en hacer estas investigaciones, quitarse un poco la presión por la publicación y tratar de hacer las cosas con rigor metodológico, porque muchas de las cosas que se discutieron o que se vieron es que muchas de las cosas que se publican como métodos mixtos al final no están bien justificadas, y eso requiere también un corpus teórico mucho más grande, sobre todo en nuestro contexto más nacional, y luego también requiere probablemente de la capacidad que tengamos para compartir nuestras experiencias como investigadores, y tener además comunidades para poder hacerlo, porque todavía son bastante iniciales. También se habló de lo importante que es no perder de vista la cosmovisión que tengamos como investigadores, ¿no? El hecho de ser pragmático no implica que tú tengas que cambiar tu concepción de cómo entiendes la realidad. Y eso es fundamental, ¿no? La realidad social, educativa, son fenómenos complejos y el hecho de en un momento dado aplicar este tipo de estrategias mixtas no implica que tú pierdas eso. Y luego en los estudios también, por supuesto, que es algo que hablamos y se habló mucho ayer y se ha hablado ahora también, es la importancia de no perder la perspectiva de lo que es la validez social, La validez social, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que nos piden desde la academia, desde lo que nos piden las instituciones encargadas de evaluar la calidad de investigación. Es ver qué impacto yo con esto que estoy haciendo voy a tener un impacto social o cómo voy a tener en cuenta, cómo voy a devolver esto que estoy haciendo a los participantes, a la sociedad. Y yo creo que es más o menos un poquito, recojo lo que hablamos. No sé si tú quieres añadir más, Bartu. Buenos días. En el caso de la mesa de trabajo, en la que pudimos compartir 5 experiencias de formación profesorado. Entonces, el denominador común que encontrábamos en las aportaciones era que en el método mixto cabe de todo. Entonces, bajo esa denominación, las aportaciones que se hicieron no eran realmente de métodos mixtos, metodológicamente hablando. Pero sí que se alía como denominador común a todas ellas de la importancia de la posición o postura epistemológica inicial del tópico, el tema de investigación. De tal manera que una de las aportaciones interesantes, todas lo fueron, pero una en concreto, que apelaban a
orígenes de lo que era la investigación-acción e incluso de la reflexión en la acción de Donald Schoen, que sin mencionarlo estaba presente. Y en este sentido se aportó de la necesidad de no correr tanto, sino asentar y sedimentar buenos fundamentos que están escritos hace ya 30 años y que hemos pasado de puntillas sobre algunos de ellos. Y cómo los métodos mixtos en este momento pueden, este tópico, pueden recordarnos que deberíamos de releer los clásicos y repensar qué estamos haciendo y cómo. No es tanto para los senios y los puntitos de la acreditación, sino para el buen hacer de la buena práctica, que la hay y muy buena, pero luego no es visible por cuestiones metodológicas, porque no son aceptadas en determinados lugares. Entonces yo creo que ahí tenemos que reformular algunos enfoques, no tanto de productividad como de profundización. No sé si me... Está la idea. Gracias. Bueno, pues en Sociología de la Educación tuvimos 4 comunicaciones y por hacer un poco de casi metaanálisis estaba pensando si para una hipotética segunda edición tendría sentido proponer una mesa de Sociología de Educación. Lo digo porque de las 4 comunicaciones tenían 8 coautores, coautoras, y de esos 8, 2 y medio éramos sociólogos. Digo 2 y medio porque yo vengo del mundo de la economía, entonces soy medio. Entonces teníamos 3 pedagogos y creo que un psicólogo y un politólogo. Entonces, bueno, las 4 investigaciones se centraban en 2 en un fenómeno concreto denominado abandono escolar temprano, y las otras 2 pues eran más heterogéneas, ¿no? Una sobre el alumnado DECA, el alumnado de DECA, que es, bueno, formación religiosa, ¿no?, para el profesorado, y otra que se centraba en las representaciones sociales de los maestros de segundo de infantil. Las 4 tenían en algún sentido uso de métodos mixtos. Quizás en sociología hay una tradición por la integración de métodos, y un poco en línea con lo que comentaba en la conferencia antes José Francisco, ese uso de los métodos mixtos sin saber que son métodos mixtos, ¿no? Pero sí que se utilizaban en las 4, y simplemente por destacar, me gustó mucho la ponencia de Francisco Javier Gómez de la Facultad de Comercio aquí, que hablaba, era el único ejercicio no empírico, por así decirlo, y hablaba desde un punto de vista casi de la filosofía de la ciencia, ¿no?, de por qué investigamos lo que investigamos, la importancia que tenía las agendas de investigación, quién decide qué investigamos, y cómo la delimitación casi en términos estadísticos de los fenómenos hace que acabemos analizando y hablando realidades sociales a través de indicadores que no tienen a veces tanto que ver con la realidad. Y ahí también creo que ejemplifica un poco el dominio de lo cuantitativo sobre lo cualitativo, ¿no? La poca, y específicamente ayer que teníamos 2 comunicaciones sobre abandono escolar temprano, la implicación que ha tenido el posicionamiento de este fenómeno en las estrategias de Lisboa y Europa 2020 sobre todo el cuerpo de literatura que se ha creado, y la menor consideración de lo cualitativo, que, por cierto, hay buenísimos trabajos en los que se da voz a esos agentes que participan, a esos chicos y chicas que al final son los que abandonan, y que en muchos casos, y hablo también desde la sociología de la educación, también desde la economía de educación, en los que no preguntamos, bueno, ¿por qué has abandonado el sistema educativo?, ¿no? Nos centramos en los microdatos de la EPA, eso está muy bien, pero sí que en línea con la última ponencia también vendría bien, pues una vez que tenemos unos resultados, contrastarlos con, pues en el caso de la dirección de empresas, pues con los directivos, en el caso de la sociología o del ámbito educativo, pues preguntarles también a los responsables de la política educativa, preguntarles a los alumnos o a las alumnas, etcétera. Y bueno, eso sería un poco el resumen de la mesa. Bueno, alguna cosa más tenemos de Inés, pero bueno, no hace falta decirlo porque yo creo que está bastante... Es que ella no ha podido, me lo ha pasado, pero tampoco lo podemos poner y demás. Aquí deberíamos hacer eso de que se hacen las tesis,
Si algún doctor en la sala quiere intervenir, sería el momento. Deciros una cosa. Ha salido un tema que yo creo que últimamente hemos vuelto a tener en las ciencias sociales, sobre todo en la ciencia de la educación y demás. Hemos tenido un problema que tiene que ver con la contaminación a veces de las percepciones más cientifistas, y es la premura. Llevamos hablando de, como dice Luis, de proceso, y como habéis dicho mucho, del proceso. Y yo recuerdo, I remember a question with Bob Stake. Bob Stake making her case study very fast, very quickly. Muy rápido, los hace muy rápido, lo hace muy concreto. Y recuerdo que nos dijo una vez, cuando le presentamos la primera investigación que nosotros habíamos realizado con el método mixto, nos dijo, es una macroinvestigación. Y no era una macroinvestigación, era una investigación con tiempo de comprobar, con tiempo de contrastar, con tiempo de ver cosas. Duró 4 años esa investigación, pero era una investigación procesual, ¿no? Solo quería resaltar eso porque me llamó mucho la atención, ¿no? A lo mejor estamos muy contaminados de esa necesidad de terminar rápido. Nosotros tenemos siempre un conflicto con nuestros colegas por los pilotos. Vamos a hacer un piloto. Bueno, sí, pero es que si no, no podemos ver. Intervenir. Voz y palabra. No sé si están los cuerpos. Bueno, nada. Si a alguien se le ocurre algo mientras vamos rematando, pues le pasamos la palabra a Jairo, que nos da una cifra divertida. Solo suscribir las palabras de Bartolomé, y al hilo de lo que habláis ahora mismo, algo que le comentaba precisamente ayer a Bartolomé, que me ha parecido un acierto de esta organización, ha sido que los tiempos en el simposio han sido lo suficientemente lentos como para no tener que andar corriendo de una sala a otra, de una comunicación a otra. Y esto me parece interesante porque estamos hablando precisamente del slow science. Hay todo un movimiento relativo a esto, a la ciencia lenta, ¿no? Y sin embargo no se refleja en los congresos. Yo la mayoría de los congresos a los que asisto, pues tienes que estar corriendo de aquí para allá, a ver a quién vas, a ver a uno te lo pierdes, a otro. Y sin embargo aquí, lo comentaba ayer a Bartolomé, me parece que eso lo hemos hecho muy bien. O sea que un gran acierto, ¿no? Luego, simplemente quería dar 2 notas o 3 detalles sobre los datos de participación. Se han presentado más de 60 comunicaciones, han participado investigadores de más de 30 universidades y de 7 países diferentes. Darles las gracias a todos ellos, y en los próximos días haremos un análisis un poco más en profundidad, tanto de las palabras clave que se han presentado en los diferentes trabajos, como del índice de colaboración, que intuitivamente da la impresión de que hay un alto índice de colaboración en estos trabajos. Habría que compararlo con otros congresos. A todos los participantes, muchas gracias, y ha sido un placer recibiros en nuestra casa. Muchas gracias, nada más. Pues yo no tengo nada más que decir, así que pues quedan clausuradas queda clausurado el evento, y se levanta la sesión, y os esperamos más veces por Valladolid. Muchas gracias.